televidentes, bienvenidos al bloque informativo. Por supuesto, aquí estoy acompañada de Gaby y del economista Jorge Calderón. Este tema tan importante, el incremento de 1 punto del IVA del 12 al 13% que arrancará a partir del 1 de abril. Puede ser que suba al 15% dependiendo de un informe del Ministerio de Finanzas, pero en todo caso, por lo pronto va a ser el 1% hasta el 13% a partir del 1 de abril y el economista Calderón nos va a despejar algunas dudas, pues nos han escrito a través de las redes sociales porque la gente está un poco confundida. ¿Qué va a pagar IVA? ¿Qué no? Por ejemplo, el primer caso, los productos de primera necesidad de la canasta básica, ¿qué se va a pagar IVA y qué no? Buenos días. Buenos días, Rosita, Gaby, todos los que nos ven por RTS Noticias de la Mañana. Sí, en efecto, tú ya lo decías, hay un incremento del IVA, se va a regir a partir del 1 de abril. Y en este sentido, ¿qué productos? Que es la primera impresión que se van a ir que van a subir. Por ejemplo, aquellos alimentos que son preparados, si yo voy a un restaurante para recibir un servicio de desayuno, almuerzo, eso va a subir porque tiene un gravamen del IVA. Pero si yo voy a un mercado, por ejemplo, o un supermercado inclusive, a comprar arroz, a comprar papa, a comprar alguna legumbre, eso no grava IVA. Si yo tomo el universo de productos de la canasta básica, que son 359, 208 están grabados con IVA y 151 no están grabados con IVA. ¿Cuáles son que no? ¿Cuáles son que no? Como te decía, papa, harina, leche, arroz, lo que es tubérculos, todo eso no va a estar grabado por IVA. Si yo voy por el lado de los servicios, si yo alquilo una casa, no está grabado con IVA ese alquiler, pero si yo alquilo un local con fines comerciales, eso sí está grabado con IVA. Una pensión para los padres de familia, que en abril entraremos a clase a nuestros hijos, las pensiones no están grabadas con IVA, los transportes escolares no están grabados con IVA, por mencionar algunos ejemplos. Economista, cuando hablamos de un incremento de IVA, lo primero que pensamos es va a afectar nuestro bolsillo, va a afectar la economía del hogar. Sin embargo, hay que entenderlo y hay que explicarlo para que el pueblo ecuatoriano pueda también discernir por qué el gobierno nacional está haciendo este incremento de IVA. ¿En qué beneficia el incremento del 1% a los ecuatorianos y específicamente a la canasta básica? ¿En qué beneficia? Bueno, el propósito del gobierno de incrementar el IVA es para el combate a los grupos criminales que están organizados. Ese ha sido el propósito del proyecto de ley que envió y que ha pasado en los distintos filtros de la Asamblea. ¿Cuánto representa en términos de ingresos para el gobierno nacional? Aproximadamente 1 punto del IVA equivale a cerca de 500 millones de dólares al año. Pero como va a regir desde abril, por los 9 meses que estaría vigente ese 1%, estamos hablando que eso representará cerca de 350 millones de dólares adicionales que se supone el gobierno podría disponer para la seguridad o en su defecto para cubrir el déficit fiscal. Economista, y si vamos, por ejemplo, desglosando para que la gente lo tenga claro, transporte, servicios básicos. Ya usted habló claramente que si uno va a un restaurante y pide ya un producto preparado, ahí de ley vamos a tener que pagar ese 1%. Pero ¿qué cosas adicionales? Por ejemplo, servicios básicos, que es tan importante, porque también hay cosas que van a estar exentas del IVA. Por ejemplo, la educación, la salud, ¿qué va a pasar con eso? Salud, todo lo que es educación, en efecto están exentos de IVA. Eso ha estado siempre en la normativa tributaria, todo lo concerniente a mejorar esa calidad de vida en términos de servicios básicos necesarios para mi subsistencia, alimentación, salud, educación, están exonerados. Realmente ese incremento va a ir para productos que de alguna manera, o servicios que son hasta suntuarios de cierta manera, por ejemplo, acceso a plataformas de streaming que uno tiene, telefonía celular, eso sí está grabado con IVA, por ejemplo. Entonces, los snacks, como yo mencionaba, los snacks ya que son elaborados, eso sí van a pagar IVA. Obviamente eso lleva a que las familias tengan que hacer cierto ajuste en su presupuesto, porque los ingresos no suben igual y van a subir ligeramente los precios, porque normalmente lo que hace la empresa es trasladar ese incremento a los consumidores y no afectar sus márgenes de ganancia, etcétera. Podría haber cierta contracción de consumo, probablemente las familias busquen algunos productos que sustituyan a los que tradicionalmente suben porque tal vez se eleva más de lo que ellos están dispuestos a pagar. Son situaciones que normalmente tienden a afectar el hábito o comportamiento del consumidor. ¿Y cómo podemos organizarnos, economistas, como familia, sabiendo que en el mes de abril ya viene un incremento de IVA? Ha sido muy claro usted y específicamente quiénes y cuáles son los productos que van a subir. Pero ¿cómo podemos hacer en tema de organizacional de familia? ¿Qué tengo que hacer en cuanto a mi presupuesto? ¿Cambiar mis hábitos pueden ser? Es una alternativa, Gaby, sin duda está ahí como entre las opciones. Y llega en un mes en que normalmente muchos de los gastos suben porque ya empieza la educación de los hijos, ya hay que pagar algunas
empezar para algunas cosas. Yo creo que es importante que a nivel familiar revisen su presupuesto, revisen su finanza, cuáles son los ingresos permanentes que tienen, cuáles son esos ingresos variables. Por ejemplo, alguien que está en comisiones o en asuntos de venta tiene ingresos variables. Entonces vea cuál es ese flujo de ingresos que tiene, compare los gastos que tiene, cuánto podrían estar subiendo. La ventaja es que hay cuando uno va a comprar algún comercio, un supermercado, es que cuando le llega la factura, ahí está desglosado cuánto es por IVA 0%, cuánto es IVA por 12% actualmente. Entonces podría sacar un estimado de, bueno, si yo gastaba tanto en productos con 12%, ¿cuánto va a subir ahora que es al 13%? Entonces son cuestiones o cálculos que familiarmente ayudan muchísimo para no solo organizarse, sino tener un compromiso dentro de la familia de que todos tenemos que apoyar a que los gastos no suban más allá. No todo el mundo tiene esa sin cultura, claro. No, y sobre todo, disciplina. sí vale, antes de terminar, aclarar el hecho de que esto es por el tema de la seguridad. Recordemos que estamos en un conflicto armado interno, pero sí es importante señalar, si bien es cierto, todos tenemos que apoyar, pero esto quizás puede perjudicar, aparte del bolsillo ecuatoriano, puede perjudicar, por ejemplo, en la especulación. Sí quisiera que nos aclare eso antes de terminar. Tú bien lo dices, Rosita, la especulación es un aspecto muy particular de nuestra economía ecuatoriana. A veces sube lo que no tiene que subir. Entonces, o hay algún tipo de anuncio y empiezan a especular. Entonces, yo creo que ahí va a tener mucha acción las gobernaciones, las intendencias de policía, para que exista un verdadero control de precios. Control no me refiero a congelando, sino supervisando de que no vayan a haber exceso de precio en los mercados o que todos justifiquen por alzas del IVA, cuando ya hemos conversado aquí en este espacio de que todos esos productos básicos que uno va al mercado o un supermercado no van a estar grabados. Pero en todo caso, tú bien lo señalabas, hay un propósito para combatir el crimen organizado. Esperemos esos recursos realmente se destinen a la seguridad, claro, porque es lo que realmente vamos a sentir como beneficioso de un incremento de impuestos. Perfecto. Economista, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A cuidar entonces nuestro bolsillo, a ser responsables y a tener una cultura de disciplina en cuanto a los presupuestos del hogar. Rosita Elena, gracias por haber estado también. Gracias, mi querida Gaby. Gracias, economista, por supuesto, por despejarnos todas esas dudas, porque eso hacemos aquí en Noticias de la Mañana. Pensamos siempre en el hogar y también en ahorrar. Así que le vamos a dar paso a nuestra querida Nena con importantes detalles. Nena.